corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Amados, buenos días, bienvenidos queridos amigos, bienvenidos a esta transmisión en vivo, en este mensaje semanal. Dios lo hará otra vez es el título que el Señor me daba, y tiene una historia corta, un testimonio poderoso. Durante la semana, por diversas circunstancias, tenía varias semanas. La semana pasada entregamos, el Señor nos ministró, nos compartió, nos dio la parte 3 de una serie de mensajes dentro de esta serie Una vida de oración, una miniserie, Irrupción del Reino. Nos entregó 3 partes. Tenía preparado por lo menos 3 mensajes alternativos porque no sabía qué era lo que Dios quería, y apenas anoche, luego de pasar una hermosa tarde, algunas situaciones, festejando en casa a las más. Por cierto, en Cristo les pido, vean la reflexión devocional del viernes, en donde doy también un poco de testimonio a celebrar la vida de todas las benditas mujeres que han sido usadas por Dios y su vientre para realizar el milagro de la vida, tal cual justamente en esta miniserie Irrupción del Reino hablaba justamente de esta irrupción, esta violenta irrupción, en palabras del hermano Serafín Contreras Galeano, ¿no? Haciendo el símil de justamente esta irrupción violenta del reino. Una de ellas es el dar a luz. No doy testimonio a las mujeres, pero particularmente a quien acá me acompaña, mi esposa amada. Así que si no lo has visto, preciosa, velo, porque hablo de ti, porque sí, Dios me lo pidió. Pero apenas anoche, y aunque no lo crean, apenas hace unos minutos no tenía mensaje. No tenía claro qué era lo que Dios quería, así que Dios, como es, irrumpió, creó y me entregó un mensaje en unos cuantos minutos. Y aunque no lo crean, no era ninguno de los 3 o 4 que tenía ya preparado, sino uno completamente distinto, uno completamente nuevo. Y esto es lo asombroso, no sé cómo, lo fenomenal, no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que a mí no deja de sorprenderme el Señor. Y me dio el título ahí mismo, hace unos minutos Dios lo hará otra vez, por eso es que apenas publicaba la invitación, pero ya bueno, acá transmitiendo en vivo
y se fundamenta en una porción de la palabra de Dios que encuentra en la segunda carta de Samuel en el capítulo 12, versículos 7 a 9. Segunda carta de Samuel en el capítulo 12, versículos 7 a 9, donde dice la palabra de Dios: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Palabra de Dios, amén. Amados, nuestros errores no toman a Dios por sorpresa. Él nos espera pacientemente para que busquemos el arrepentimiento, o interviene Dios mismo para hacernos volver. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, llevaba casi un año apartado de Dios. Ha ido conforme dice segunda de Samuel capítulo 12, versículos 7 a 9. El rey David, el que la propia palabra de Dios describe que era un hombre conforme al corazón de Dios, llevaba casi un año apartado de Dios. Y si este hombre, tremendo general de Dios, que la Biblia nos da testimonio que era un hombre conforme al corazón de Dios, y donde hasta el día de hoy el propio pueblo de Dios, el pueblo israelita, el pueblo judío, bueno, es solo una de las tribus, bueno, pues el pueblo israelita espera esta venida, va a empezar la construcción de ese tercer templo, precisamente porque esperan la restauración de este reino fundamentada en David. El folclore de transmitir desde la casa pastoral, amados. Este hombre, David, este rey, que habiendo sido ungido rey, tardó muchos años el Señor en tratar con su carácter hasta que este carácter estuvo preparado para ser ya establecido, posicionado como tal. Y llevaba un año, casi un año apartado de Dios. Desde su primer encuentro con Betsabé, su adulterio, el asesinato del marido de Betsabé, David no ha podido abandonar su pecado. Se ha equivocado una vez y otra vez y otra vez. Ha estado ignorando la situación por mucho tiempo, pero sabes, Dios no ignora. Su mensaje, el mensaje de Dios, llega a David por la boca de su amigo y consejero, del profeta Natán. Existen muchas formas de responder a nuestro pecado, amados, pero solo una forma es la correcta. Muchos tratamos de ignorarlo, muchos tratamos de esconderlo, de maquillarlo, hasta de justificarlo. Quizá el tiempo se encargue de arreglarlo, podría estar pensando. Quizá Dios mismo se olvide de ello. Pero no contamos la mayoría de las ocasiones, al menos no si no conocemos, si no tenemos una relación personal e íntima con Dios. Tú, amigo, amado, que me estás escuchando acá, hermano en Cristo, allá en las redes sociales, o si lo vas a ver posteriormente, no contamos con que Dios ya pagó un precio muy alto por nuestros pecados y no va a dejarnos tan fácilmente. Así que con este contexto de introducción le pido a mi amada esposita Marisela que venga a ayudarnos y acompañarnos en oración, para que en esta oración entreguemos esto que el Señor tiene para nosotros, y que sé
Sé que Dios tendrá un tiempo hermoso, así como me ha sorprendido. Dios lo hará otra vez, lo va a hacer otra vez este domingo. Amada, por favor, si nos acompañas en esta oración. Buenos días. Yo quiero hoy dirigirme un poquito, quizá me voy a salir del contexto que mi esposo acaba de compartirles, porque pone en mi corazón esta mañana el primeramente bendecir a cada mujer, a cada esposa, a cada madre que Dios ha bendecido. Él nos dio una promesa en Abraham de bendecir a nuestras familias. Y hoy yo quiero, con todo mi corazón, hablarte, mujer, y decirte que tú eres bendecida. Dios nos ha concedido el privilegio de poder abrazar, de poder amar, pero no solamente a tus hijos carnales, sino también al que tienes al lado. Dios, por alguna razón, por alguna circunstancia, muchas veces nos pone el abrazar a otros seres. No te pierdas la oportunidad, hermosa mujer, de que si tú tienes al lado a un hijo que quizá por no sé qué razón hoy no pueda ser bendecido por sus padres, tú tienes esa dicha de poder abrazar, de poder dar ese amor incondicional, porque Dios para eso nos eligió. Dios nos ha dado promesas de vida y hoy también nosotros podemos ser ese instrumento de vida para quienes por alguna circunstancia hoy no pueden estar cerca de su madre, hoy no pueden ser abrazados por esos padres que quizá pues por alguna razón que no conocemos están alejados. Yo te invito a que tú seas esa mujer que puedas dar ese amor, ese cariño a quien no lo tiene. Y mamita, si por alguna razón tú no puedes abrazar hoy a tu hijo o a tu hija, acércate al de al lado, dale ese abrazo, dale ese amor, porque seguramente Dios también va a abrazar a tu hijo, a tu hija, que quizá en ese momento tú no puedes abrazar. Yo las bendigo y le doy gracias a Dios por la vida de cada mujer, en donde se encuentre, en donde esté. Gracias, Señor, gracias por la vida que nos permites dar y también por abrazar, Señor, a nuestros hijos. Incondicionalmente, mi Dios, te doy las gracias porque tú eres quien nos acercas, a quien a ti te place para bendecir. Y yo hoy te pido que esta mañana podamos también entregarle este mensaje que Dios tiene preparado, que Dios ha puesto en el corazón de mi esposito. Dios bendito, cuántas gracias te doy. Cuántas gracias, amado Dios, porque nos permites estar aquí reunidos, Dios. Gracias porque tú eres quien tienes el mensaje correcto. Porque tú eres quien hablas a través de tu Hijo, Señor. Gracias por su vida. Gracias por el mensaje que tú preparaste para nosotros. Gracias, Dios, porque sabemos que es tu voz. Porque sabemos que eres tú, Señor, el que vas a hablar. Prepáranos, Señor. Prepara estos corazones, Señor bendito santo. Abre hoy en lo profundo y más hermoso, Padre bendito, mi Dios, de nuestra alma, el que podamos, mi Dios y mi Señor, atesorar y recibir este mensaje. Gracias porque hasta hoy tú nos has sostenido, porque hasta hoy, Señor, tú nos has permitido despertar para poder estar aquí en tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos hoy de ti, llénanos, hermoso Jesús, de todo tu bendito amor.
y permítenos compartir este hermoso mensaje para que sea luz y sea vida. Gracias, Abba. Gracias, hermoso Padre Santo. Gracias porque en todo tiempo tú eres el que estás en el control de todas las cosas. Y porque hoy pones, Padre, en el corazón el compartir este hermoso mensaje que tú ya habías diseñado desde mucho antes, Señor. Bendecimos este tiempo y te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu voz hermosa, Señor. Prepáranos hoy en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Así como con David, Dios va a intervenir en nuestra vida para regresarnos al camino de la justicia. La intervención de Dios siempre va a ser dulce, apacible por momentos, como viento recio, también en ocasiones, como un huracán que todo lo arrebata, que todo lo rompe. Que aparentemente genera un desorden, pero lo que hace es derribar todo aquello que estorba. Que sucede todo eso cuando no prestamos atención. Esa ira va subiendo de tono hasta llamar nuestra atención. Podemos preguntarnos hoy, ¿me ha alejado el pecado de mi comunión con Dios? Así como pasó con David, que llevaba prácticamente un año alejado de Dios cuando cayó en aquel pecado en donde toma a Betsabé pero se deshace de su marido, que era uno de sus generales. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿estoy escuchando la invitación de volver al camino? Otra es, ¿qué está haciendo el Señor en mi vida para traerme de regreso? Dice la palabra de Dios en el Salmo 78, versículos 5 y 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacieran y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. Palabra del Señor. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a esta generación, que si estamos injertados en la cepa como hijos de Dios, son nuestros antepasados y seguramente antepasados, y el pueblo hoy, israelita, es descendiente de esa generación. Ordenó a estos antepasados enseñarles a sus descendientes para que los conocieran todas las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos y estos a su vez a sus hijos, y así por generaciones y generaciones y generaciones hasta el día de hoy. La historia de Israel está llena de grandes victorias. El pueblo vio a Dios a hacer milagros, a hacer señales, a hacer maravillas. Y tristemente, con el pasar del tiempo, el pueblo poco a poco se fue olvidando de las cosas que Dios hizo por ellos. Comenzaron a quejarse hasta que se rebelaron contra Él. ¿Qué pasó? Se olvidaron de dar testimonio. Se olvidaron de dar testimonio. Dejaron de hablar de lo que Dios había hecho. Habían conocido las maravillas de Dios y sin embargo dejaron de hablar de lo que Dios había hecho. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Acaso maravillas semejantes? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Dice el Salmo 78, versículos 42 y 43, no se acordaron de que su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán.
palabra del Señor. ¿Cuántas cosas habrá hecho el Señor en mi vida, o en la tuya, que hoy ya no son tan evidentes como lo fueron todavía no hace mucho tiempo? En donde agradecías con todo tu corazón lo que Dios había hecho, sabiendo que solamente Él podía haberlo logrado. Y hoy el Señor quiere hablarte sobre el poder de este testimonio como parte de este mensaje. Dios lo hará otra vez. Porque es uno de los pilares que nos permite sostener un avivamiento personal, un mover de Dios en nuestras vidas. Pero por lo tanto, entonces, a partir de nuestras vidas, en la vida del resto de personas en las cuales tú puedes, con ese testimonio, ser instrumento, ser herramienta de Dios mismo para generar un cambio y que Él lo vuelva a hacer. Amados, tenemos la responsabilidad de decirle a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por ti y por ti, lo que Dios ha hecho por mí. Contarles a todos nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a nuestra familia natural y de la fe, contarles, darles el testimonio de nuestra salvación, que es el más grande milagro. Los milagros que hemos visto y que personalmente hemos experimentado, y exaltar el nombre de Dios por su fidelidad en nuestra vida. Testimonio. Es una palabra que al menos entre cristianos es bastante común. Testimonio. Le hace, ¿qué dice la forma en que estás viviendo al respecto de aquello en lo que tú dices creer? Mi padre decía que lo que habla de mi padre natural, que lo que haces habla tan fuerte que lo que dices nadie lo escucha. Eso es testimonio. ¿Pero qué es el testimonio? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a una afirmación de algo. Le hace que si tu vida está afirmando aquello que tú dices creer. Proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. En la antigüedad, testimonio se utilizaba como sinónimo de testigo, que es la persona que ha observado un acontecimiento. Testimonio es la declaración audaz, osada, escrita o hablada de lo que Dios ha hecho o está haciendo aún en tu vida, y aún de lo que va a hacer, Porque tú puedes hablar con tu boca y que tu vida deje ver que vives conforme incluso a aquello que todavía no es, pero que tú crees que ya es, porque Dios te lo ha prometido. Eso se llama fe, conforme a la palabra de Dios en Hebreos 11, en el versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El testimonio es una declaración, es un relato o es un registro de la historia, de las obras poderosas de Dios en y a través de nuestras vidas. Repito, el testimonio es una declaración, es un relato o registro de la historia y obras poderosas de Dios en y a través de nuestras vidas. Cada vez que damos testimonio de la grandeza de Dios, Él nos respalda y empieza a crear la atmósfera para que nuevos milagros y bendiciones vuelvan a ocurrir. Qué poderoso y maravilloso saber que cada vez que declaramos un testimonio de sanidad o de finanzas o de restauración familiar o de liberación, es como si
en las regiones celestes se desatara el ambiente, la atmósfera adecuada, propicia para que el milagro se repita en quienes lo están oyendo. Porque Dios lo quiere hacer otra vez. Siempre. Conforme a la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 111, que dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón, dice la palabra de Dios. Amén. Amados, los testimonios, lo que Dios ha hecho en su vida y la forma como Él lo ha usado para ser de bendición a otros, son su herencia para ti. Son su herencia para ti. Son su herencia para ti, para mí, pero son la herencia que vamos a dejar a todos a partir de nuestra propia existencia, sea nuestra familia natural o sea la familia de la fe, o nuestras amistades, o cualquier persona en el círculo o en la esfera de influencia o esferas de influencia en las cuales Dios nos mueve. No nos cansemos entonces de hablar de las obras maravillosas de Dios en nuestras vidas. Compartir esas bendiciones con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, todos, en un entorno donde debemos conocer las bendiciones que ha derramado Dios en cada una de nuestras vidas. Y sabes, ahora mismo estoy compartiendo un mensaje de parte de Dios, estoy predicando conforme, por así decirlo, los usos y costumbres de quienes hemos recibido un particular llamado de parte del Señor. Y eso solo Dios lo puede hacer. Eso sin ninguna duda. Solo Dios puede hacer ese tipo de cosas. Pero no es lo mismo predicar que testificar. Son diferentes. Predicar es proclamar el evangelio de salvación, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo. Testificar es hablar de nuestras propias experiencias como resultado de vivir ese evangelio. El evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Dios, que es también un evangelio de salvación, claro. El testimonio es una forma de medir si lo que enseñamos, si lo que Dios está ministrando, enseñando, mostrando a través de nuestras vidas está funcionando. En la vida de los demás, no, primero en nuestras vidas. El ejemplo arrastra, dice el mundo. Pero no por ser del mundo está equivocado, el ejemplo arrastra, bueno o malo, y ese es el tema. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a las generaciones? ¿Cuál es el ejemplo que tu vida, que tu testimonio les está dejando a los demás? ¿Es el tuyo un testimonio conforme al evangelio de Cristo, el evangelio del reino? ¿Un testimonio de amor? ¿Un testimonio de renuevo? ¿Un testimonio de una nueva vida? Porque este testimonio es una forma de medir si lo que enseñamos, como compartí, está funcionando. Predicar el evangelio debe de producir, ¿qué? Milagros. ¿Cuál es el primer milagro? Tu transformación. Y entonces la transformación de aquellos quienes, como tú, por medio de tu propio testimonio, también son transformados. Milagros de salvación, de liberación, de provisión, de salud y mucho más. Conforme ya compartíamos en muchas ocasiones, pero concretamente todavía en el mensaje de la semana pasada, en Marcos, en el capítulo 16, versículos 14 al 18, en donde dice que si creyeres y fueres bautizado en ese bautismo de Cristo, que es en el Espíritu Santo, hablarás nuevas lenguas. Si vivieres cosa mortífera no te hará daño, tomarás en tus manos serpiente, le hace maldad, herramientas de Satanás, pecado. No va a pasar contigo, pero no tu pecado. Quiero decir, el pecado de los otros para echarlos fuera. También vas a echar fuera demonios y vas a imponer manos sobre las personas y estas van a sanar. Solo porque el Espíritu de Dios está en ti mismo. Tú te vuelves instrumento, tal cual Cristo mismo lo ha sido. Y eso lo dice la palabra de Dios en ese capítulo 16 del Evangelio de Marcos,
en los versículos 14 al 18. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la propia palabra de Dios. Y esto, amados, es tremendo. Es mucho más de lo que siquiera nuestra mente puede alcanzar a comprender. Por eso es que en tantas ocasiones ustedes me han escuchado el Señor hablando. No se trata de que entiendas a Dios, sino de que le creas a Dios. Por consecuencia, todo este caminar produce testimonio. Un testimonio que se debe compartir. Porque una persona que se dice hija de Dios y no tiene testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, no tiene nada con lo cual respaldar el mensaje que está compartiendo, que es su propio hablar de lo que Dios ha hecho con él o con ella. Y por lo tanto está predicando. Porque predicar, amados, sí, claro, fundamentado en la palabra de Dios, pero de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es la mejor manera de predicar, ¿sabes? Yo escucho en muchas ocasiones, no, Dios a mí no sé cómo hablar, no me usa de esa manera. Y yo escucho y digo, date cuenta, amado, amada, que lo único que tienes que hacer es hablar de lo que Dios ha hecho con tu vida para que la gente sepa que Dios está y existe, que Dios es. Y si con eso un poquito de lo que Dios te da respaldado en la palabra, porque Él mismo te dice en dónde, es suficiente para que estés predicando. Ni siquiera tienes que saberte la Biblia de tapa a tapa o una porción de ella. Basta con que compartas de lo que Dios ha hecho en tu vida. O está haciendo en ella. O está cuestionándote de ella. Porque el Espíritu redarguye, dice la palabra de Dios. Una iglesia, el cuerpo de Cristo sin testimonio, no tiene credibilidad porque el testimonio que acompaña la palabra hace creíble el Evangelio. ¿Qué estás diciendo y qué estás haciendo que respalda lo que Dios está haciendo en tu vida? Tenemos que ser fieles a la palabra, amados. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 46 nos dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Amados, amén, porque ¿quién somos nosotros? Siempre habrá gente por arriba en altas posiciones de todo tipo, sea de gobierno, en la política, en la educación, en los medios de comunicación, en las familias, en la sociedad, aún en la iglesia. Y sin embargo dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, dice, amén, la palabra de Dios. No tiene nada que ver con quién eres tú, sino quién es quien va contigo. Otra vez, no tiene nada que ver con quién eres tú, sino con quién va contigo. Pero, y también, no tiene nada que ver con quién ellos dicen que tú eres, sino con quién Dios dice que tú eres. Otra vez, no tiene nada que ver con lo que ellos dicen que tú eres, sino con quien Él dice que tú eres. Avergonzarse o no testificar detiene el fluir o la multiplicación de la bendición. Y aquí hay una respuesta a alguien que esta mañana me decía algo. Tener temor, avergonzarse, no testificar, detiene el fluir de la multiplicación de la bendición. Así que no tiene nada que ver con que sepas o no sepas mucho de la palabra de Dios. Lo importante es que les des testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida. De lo que Dios está haciendo con tu vida. Amén. Perdóname. No te conformes con el mismo testimonio de hace años. No te conformes con el mismo testimonio de hace años. Permanece en movimiento en cualquiera o en todas las esferas de influencia en la que tú estás, aún en la secular, porque luego eso nos detiene. Es que no avanzo en la iglesia, o no avanzo en el servicio a Dios, o no avanzo en los estudios bíblicos. ¿Cómo vas con tu casa?
¿Cómo vas con tu esposo o tu esposa? ¿Cómo vas como papá o mamá? ¿Cómo vas como hijo o hija? ¿Cómo vas como hermano o hermana? ¿Cómo vas como compañero de trabajo? ¿Cómo vas como subordinado? ¿Cómo vas como líder en tu trabajo? ¿Cómo vas como padre o como madre? Ya lo dije. Eso Dios también lo observa. No solo cómo eres como hermano en Cristo o cómo eres como, si eres congregante y solo congregante está bien, aunque solo seas congregante o servidor o líder o pastor o ministro o qué sé yo. Dios ve todos los ámbitos de tu vida, no te preocupes, los tiempos son de Él. Pero también es cierto que tú debes de mantenerte en movimiento, no tengas temor, Él te va a respaldar siempre. El Espíritu de Dios se mueve constantemente. Bienvenido, Eduardo, acá en Periscope, bienvenido. Estamos compartiendo que Dios siempre está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. No nos quedemos quietos, no nos conformemos con lo que hemos vivido hasta hoy. Mantengámonos en movimiento. El Espíritu de Dios se mueve constantemente para producir testimonio fresco de sanidades, de renuevos físicos, mentales, espirituales, emocionales, de liberaciones, de demonios, de adicciones, de restauración familiar, de pagos de deuda, de transformaciones de corazón, emociones, de aceleración sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida. Y no necesariamente, y escucha lo que te voy a decir, no necesariamente se traduce inmediatamente en una victoria conforme lo entiende el hombre, porque puede ser que el simple hecho de que te sientas incómodo o incómoda de la manera en cómo has vivido sea ya una señal de que algo está pasando con tu vida. Cuando algo dices, bueno, ya ni modo sea, antes pasaba así antes de tu vida, pero ahora ya no te quedas conforme, te sientes incómodo, no te deja dormir, te pone a pensar, te hace reflexionar, te hace moverte a orar, te redarguye. Hay alguien a tu lado que te dice, no estamos haciendo lo correcto, nos está estorbando, no nos estamos dando el tiempo. No son más que señales de que Dios se está moviendo en tu corazón. Está dando testimonio, está generando convicción y está haciendo que te muevas hacia algo y en un momento y un mover distinto del que has tenido. El Espíritu de Dios se mueve constantemente para producir testimonio fresco en cualquier ámbito o esfera de influencia de tu vida. Espiritual, natural, emocional, mental, almático, el que sea. El testimonio, amado, querido amigo, es tu legado. Pero su legado para ti. Una declaración audaz de los hechos poderosos de Dios que se repite cuando se comparte. Es decir, si lo hace contigo y tú lo compartes, vas a generar multiplicación. Te vuelves instrumento de bendición. Te vuelves canal de bendición y multiplicación cuando tú compartes ese testimonio con otros. Por lo tanto, no temas. No se trata de qué tan bien hables o qué tan fundamentado bíblicamente lo digas. Deja que Dios actúe. Deja que el Espíritu de Dios lo haga, no tú. No se trata de si hablas bonito o no. Simplemente déjate usar compartiendo lo que Dios está haciendo o ha hecho en tu vida, o aún lo que va a hacer porque tú lo has creído. Y dile a Dios, Dios, hazlo otra vez. Hazlo otra vez, así como nos dijo, nos está diciendo esta mañana, Dios lo hará otra vez. En este mensaje 187, en la asamblea 187, en esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerios. Dios, hazlo otra vez. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 15 al 16, la palabra de Dios dice, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16, dice la palabra de Dios, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él,
recibirán la vida eterna. Otra vez, así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. ¿Cómo? Mostrando su infinita bondad. Si tú dejas que Dios, siendo misericordioso contigo, peor de los pecadores, dice, te muestra su infinita bondad, vas a llegar a ser como Él, a recibir la vida eterna. Y entonces, no solo Dios lo hace otra vez, es que Dios está interviniendo, así como lo estaba diciendo los últimos 3 domingos, una irrupción del reino, es que Dios está interviniendo. Un milagro, sin ninguna duda, una irrupción del reino, una irrupción sobrenatural, esta intervención sobrenatural de Dios, autor de la naturaleza, que nos entrega, que aporta una revelación singular de su presencia y su poder. La Biblia es un libro de milagros. El pueblo de Dios es un pueblo que vive por el milagro de la salvación y es protegido por el milagroso Espíritu Santo, amados. Y estos milagros, estas acciones sobrenaturales son como una firma, autenticando el mensaje, como vemos en Marcos en el capítulo 16, versículo 20, que dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cuáles? Tomaban cosas mortíferas y no les hacían daño. Tomaban en sus manos serpiente y no les hacían daño. Echaban fuera demonios, imponían manos y sanaban los enfermos. De esas señales nos habla, como ya les compartía unos minutos atrás y también el domingo pasado y muchos domingos antes. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y el que creyere y fuere bautizado, estas señales le seguirán, amado. Estas señales ya te siguen a ti te siguen estas señales. Muchas veces, si habláramos porcentualmente, más del 70% de las ocasiones que leemos sobre milagros en la palabra de Dios es por medio de señales, por medio de maravillas, por medio de prodigios. La Biblia nos cuenta muchísimos milagros, como por ejemplo el ser humano hecho del barro de la tierra, vasijas llenas de aceite de manera milagrosa, muertos que resucitan, estériles dando a luz, viejitas que se embarazan, de un mar y un río que se abrieron para pasar en seco, de hachas que flotan, nubes de un río que se abren para pasar en seco, nubes que avanzan y cubren a su pueblo en el desierto, columnas de fuego iluminando en la noche, plagas diversas como aguas hechas sangre, granizo con fuego, fuego descendiendo y quemando ofrendas, ángeles visitando y hablando escogidos, carros de fuego levantando un profeta, comida cayendo del cielo, una mula que Dios hace hablar, endemoniados siendo liberados, batallas donde los enemigos se confundían y se mataban unos contra otros, hornos calentados para matar y que no quemaban a nadie, como con Daniel y sus amigos, vidas de reyes extendidas, que le decían al Señor, Señor, perdóname por mis pecados, déjame vivir más, y el Señor los perdonaba, vivían santamente y vivían más años. El sol retrocediendo 10 grados y se perdió un día en la humanidad, ya está demostrado también. El sol no avanzando para dar luz en la batalla, etcétera, etcétera. Y el mejor de todos, la tumba vacía de Cristo. Y la victoria sobre la muerte del Hijo de Dios. Amados, ahí justo en Marcos 16, en el versículo 14 empieza Cristo hablando y vamos allá. Para no dejarlo en lo que pudiera pensarse, es una mera interpretación. Dice la palabra de Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. A Dios le irrita cuando su pueblo no le cree ni aún viendo. ¿Verdad? Así como dice Marcos 16. Números 14, versículos 11, en versículo 11 dice, y Jehová dijo a Moisés,
¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Volvió a suceder amén ahí en Marcos 16. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Salmo, capítulo 78, versículos 32 y 30, desde el versículo 32 hasta el versículo 37, dice: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Amén. La palabra de Dios lo dice. Lucas capítulo 9, versículo 41. Respondiendo Jesús les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y los he de soportar? ¡Wow! Sí, en aquel templo los sacó en azotes porque los vio intercambiando en el propio templo Jesús, sacando a azotes a los mercaderes. Pero hay otras instancias, momentos, tiempos, lugares que han dejado registro en la propia palabra de Dios en donde Dios manifiesta enojo con su pueblo. Por falta de credulidad y por falta de obediencia, ¿lo ven? Por incredulidad y por desobediencia. También es cierto que hay quienes ven los milagros y se molestan en lugar de creer porque van en contra de lo que creen. Hágame usted el favor. Porque va en contra de su doctrina. Es como cuando te dicen eso de hablar en lenguas o los milagros, ¿no? Como si ya no hubiera milagros hoy. Porque hay quienes creen que ya no hay milagros hoy. O creen que los milagros van a ser, ¿cómo se los digo? Ay, Dios mío, es muy difícil explicarlo. Amados, Dios puede usar hoy todavía, ese es su propósito, esa es su voluntad a quien Él quiere, en sus designios, como instrumento de su gracia, para sanar a otros, para liberar a otros. Así como tal cual dice en Marcos 16, 14, el 18, que les dice: ir y predicar el evangelio del reino a todas las naciones, así como se los dice en Marcos 16, dice la palabra de Dios. En el versículo 15, en el Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Será ese mandato solo para aquellos apóstoles o se seguirá vigente aquel mandato, amados? ¿Tú qué crees que sea? ¿Que solo era para aquellos apóstoles o sigue siendo para nosotros? ¿Tú crees que esto de y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado? En eso sí creemos normalmente hasta el día de hoy. Que el que cree todavía va a ser salvo y el que no será condenado. Eso lo seguimos creyendo. Pero lo que no creemos es que podamos hablar en lenguas. Lo que no queremos es que podemos seguir tomando en la mano serpientes. Lo que ya no creemos muchos es que si beben cosa mortífera no les va a hacer daño. Lo que ya muchos no creen es que sobre los enfermos van a imponer sus manos y van a sanar. Y que pueden liberar a la gente. Que podemos seguir siendo instrumentos de todo eso. Eso ya no lo creemos. No sé por qué ya no lo creemos. Sí creemos que podemos ser salvos, pero no creemos que podemos ser instrumentos de todo eso otro. ¿Por qué? Amados, ¿por qué? Es el mismo Dios. El mismo Dios de hace 2000 años que dio a su Hijo unigénito para que fuese crucificado, diese su vida hasta la última gota de su sangre como hombre, para resucitar al tercer día como Hijo de Dios y con ese sacrificio darnos salvación y vida eterna, tal cual lo dice Marcos 16, esa parte sí la creemos. Pero no creemos que luego, generando convicción en ellos, les ordena que si creen y son bautizados en su bautismo, además del bautismo de arrepentimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu, también pueden ser instrumentos para liberar, para que los demonios sean echados y para que la gente sane. Eso ya no lo creemos. ¿Por qué? Es el mismo Dios
Hoy día algunas personas ven los milagros y se molestan en lugar de creer porque va en contra de su doctrina, porque va en contra de lo que les dice la denominación, porque va en contra de lo que les dice su pastor. ¿Por qué? ¿En qué Dios estás creyendo? Algunos fueron al velorio de Lázaro a acompañar a María, y cuando Lázaro fue resucitado, en lugar de alegrarse, fueron a los fariseos para acusar a Jesús. Sí, no pasa nada más hoy, sigue pasando. Pero también pasó entonces, lo hicieron con Cristo mismo. Porque Lázaro no resucitó solito, lo resucitaron. Y si hablo de resurrección, no creas que estoy hablando así a ciegas y a locas. He sido instrumento de resurrección. Y si tienen duda, les doy nombres y apellidos. Sigue pasando. Dios sigue usando a sus siervos para resucitar a otros. Y esto está quedando como testimonio y está quedando grabado. Y conozco gente que les puedo dar sus nombres que tienen testimonio de ello. O de sanidades. Y conozco gente y tengo un testimonio, como conozco muchos hermanos en Cristo, algunos están aquí presentes, pero otros que les puedo dar los nombres, los teléfonos, para que hablen con ellos, porque ellos también han sido instrumentos de sanidades también. Amados, Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios sigue utilizando a aquellos en quienes creemos en Él. Porque creemos, no entendemos, no importa que no entendamos, creemos. Juan, en el capítulo 11, versículos 45 y al 48, dice la palabra de Dios: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Palabra del Señor. Escucha, amado. En el mismo momento en que Dios utiliza a su Hijo amado, Cristo, para resucitar a Lázaro, como te puede utilizar a ti, hay quienes lo usan como testimonio y entonces creen en Dios, y otros que estaban ahí mismo, no es que crean en Dios, sino que van y lo acusan. Hoy sigue pasando, hermanos. Hoy sigue pasando. Lo hago y lo hablo con conocimiento de causa. A mí me ha pasado eso. Y aquí hay gente que puede dar testimonio de ello. Y hay otra gente que está escuchando y viendo probablemente que es testimonio de mi propio testimonio y que puede hablar de ello. Amados, todavía hoy algunos ofrecen oposición porque su corazón está duro. Porque la dureza de corazón depende de ti. Sí, el Espíritu Santo genera convicción, pero si tú te aferras en tu propia mente y no tomas una decisión, así vas a quedar y permanecer. Hasta que, claro, haya un quebrantamiento, si es que lo permites, pero es tu decisión. Como amar es una decisión también. Pero también puede ser por incredulidad, o por temor, o por desobediencia, o sencillamente porque estás escuchando a Satanás, o sencillamente porque estás escuchando a Satanás. Y déjame decirte esto: si estás muy expuesto a lo que el mundo ofrece hoy, estás escuchando más a Satanás que a Dios. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Tengo conocidos, no puedo decir que hermanos en Cristo músicos, pero conocidos y hasta parientes músicos. Y voy a hablar de una, y ahí sí, perdón, voy a ser muy tajante. ¿Qué es eso del reggaetón? Hay quienes hablan, no, y lo in y lo chido hoy es el reggaetón. Perdón, es una música sin sentido, vacía y del diablo. Lo dije. Y junto con eso esa cultura. Eso te abre las puertas
para que Satanás entre a tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás permitiéndote ver, escuchar y sentir? Observa muy bien qué estás permitiéndote ver, escuchar y sentir, porque eso contamina tu cabeza y tu corazón. Y primero tu corazón, de hecho. ¿Qué estás dejando entrar a tu vida? ¿Y sabes cómo sabes tú y los demás qué estás dejando entrar en tu vida? Nada más observa qué está saliendo de tu boca. Solo observa qué está saliendo de tu boca. ¿Está saliendo de tu boca palabras soeces, altisonantes? ¿Estás dejando salir de tu boca maldiciones en lugar de bendiciones? Es así de simple. Y en estos últimos 3 minutos te di la clave de muchas cosas que Dios me pidió que te compartiera. ¿Estás escuchando al diablo o estás escuchando a Dios? ¿Cómo está tu corazón? Tiene mucho que ver con qué estás dejando entrar a tu vida. Por tus ojos, por tus oídos, por tus sentidos, por tus emociones. ¿Estás expuesto al mundo o estás expuesto a Dios? Tú puedes estar en medio del mundo, pero primero tienes que estar lleno de Dios. ¿Escuchas? No te estoy diciendo que te apartes y que no estés en medio del mundo como Cristo anduvo en medio de pecadores, pero Cristo podía, caminar en cualquier momento en medio de pecadores porque primero estaba en comunión con el Padre. Y en cualquier momento estaba en comunión con el Padre. Por eso es que podía andar en cualquier momento en medio de pecadores. ¿Lo ves? Pero si tú todavía no tienes esa comunión con Dios, cuida qué estás haciendo. Y cuando estés en perfecta comunión con Dios y estés continuamente buscando de Dios, te vas a dar cuenta que aunque puedes caminar en medio del mundo, ya no se da fácilmente que decidas hacerlo porque Dios no te aparta. Y muchos del mundo empiezan a hacerse hacia Dios y no al revés. Empiezan a cambiar tus circunstancias, empieza a cambiar tu entorno. Eso es lo que empieza a suceder. Los milagros son de parte del plan de Dios y eso no va a cambiar. Marcos 16, versículos 15 al 20 y Lucas capítulo 10, versículo 19 habla de ello. Hay lugares donde Dios sobra, en unos sí y en otros no. ¿Y sabes por qué? No es porque Dios no quiera obrar, es porque no creen. Dios obra en los que creen, no en los que no creen. No quiere decir que Dios no intervenga aún en circunstancias para aquellos que no creen, ¿eh? No estoy diciendo eso. Porque si aquellos que no creen están rodeados de muchos que sí creen o de uno que sí cree, es probable que Dios intervenga por esa persona. Solo porque el que cree está ahí o solo porque está rodeado de personas que sí creen. No es raro que este hijo de Dios y quien está sentada frente a mí, que es mi esposa, oremos más o menos así: mira, tú no tienes fe, pero con la mía alcanza. Así que en el nombre de Jesús, sé sano o sé salvo. Amén. O sé bendecido. Amén. Pero también tiene mucho que ver en que si tú crees, Dios no obra en unos sí y en otros no. Es que crees o no crees para que Él obre. Marcos en el capítulo 6, versículo 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y asombrado de la incredulidad de ellos. Amén. ¿De quién habla? De Jesús. ¡Wow! Y estará alguno diciendo y pensando: pues no, que es todopoderoso. Claro que es todopoderoso. Pero es que la llave de tu corazón, amado, la tienes tú mismo. La llave la tienes tú mismo. Entrégasela a Dios para que Él pueda entrar. Bautismo de arrepentimiento para que haya convicción de pecado y tengas salvación y vida eterna. Pero luego esta llave que permite que el Espíritu Santo habite en ti y entonces haya este milagro de transformación en tu vida y haya sanidad, y haya liberación, y haya victoria. Hay gente que limita los milagros aunque cree en ellos, como Joás o Pedro. Actúan con una fe a medias en su momento. Joás en en la segunda de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículos 14 al 19 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Fíjate lo que dice. Estaba Eliseo. ¿Quién es Eliseo? ¿Quién fue Eliseo? Profeta. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel.
Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, imagínate algo así, ¿no? Y las manos así. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. ¿Qué es al oriente? Al este. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, 2, 3, y se detuvo. Y entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es el mismo Eliseo que solo pidió doble porción del espíritu de Elías. Y ya me vieron predicar, ¿y por qué no le pidió 3 o 4? ¿Ya entendieron? Esto fue hace 2 años, esta predica. ¿Ya me entienden por qué me dijo eso el Señor? Eliseo pudo haber pedido triple o cuádruple porción del espíritu de Elías. Solo pidió el doble. ¿Tú qué le pides a Dios y cómo se lo pides? ¿Cómo te han enseñado a orar? ¿Cómo te han enseñado a pedirle a Dios? ¿Audazmente o con timidez? Amados, y aquí está hablando este siervo de Dios delante de ustedes y delante de Dios. Y está quedando como testimonio porque esta grabación, que además se está transmitiendo en vivo, será publicada, así como la grabación en sonido, en todas las redes sociales. Te estoy diciendo, ora con audacia. Ora con audacia. Clama al Señor conforme a su propósito con audacia. No seas escaso, dice Isaías 54, 2 y 3. Ensancha tu tienda, alarga tus cuerdas, clava tus estacas, pídele. Clama a Dios conforme a su propósito, abundantemente, audazmente, porque Él te va a dar. Pedro en Mateo, en el capítulo 14, versículo 28 y hasta el 30, dice, entonces le pidió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Y con esto quiero concluir. Que recuerdo, apenas 25 minutos antes de empezar la transmisión no tenía mensaje. No tenía mensaje. Llevamos más de 1 hora. Eso es lo que hace Dios cuando uno cree. Dios lo hace otra vez. Gracias, Señor. Dios lo hizo otra vez. Pero Dios lo va a seguir siendo siempre si tú eres audaz. Y aquí hay alguien que me va a dejar mentir, porque todavía anoche le dije, no tengo mensaje. Y toda esta mañana me despertó, ¿ya te dio mensaje? Porque me vio llevarme la computadora a la cama. Le dije, no. ¿Y qué vas a hacer? No sé, pero Dios va a hacerlo. Así que si no me creen, le pueden marcar, le pueden escribir y Él les va a decir la verdad. Yo no tenía mensaje todavía cuando bajé en la mañana, en esta casa pastoral. Y ustedes llegan y ven lo que están recibiendo. Dios lo hace otra vez siempre. En este Mateo 14, 28 al 30, Pedro, al ver, para concluir, al ver que le rodeaba y tenía que vencer, esa fue la clave. Porque cuando ves lo que te rodea, fíjate, amados, mientras estuvo viendo a Cristo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque venía Cristo caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo? Se bajó, viendo a Jesús. No dudó un minuto, no vio ni el agua, simplemente se bajó. Y empezó a caminar sobre el agua. En el versículo 30 dice, pero el fuerte viento, al verlo, tuvo miedo. ¿Qué pasó? Se desenfocó. Dejó de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores y se desenfocó y tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Cuando ves lo que te rodea y no lo que Dios te dice, tu milagro es estorbado. ¿En dónde y en qué tienes puestos los ojos? ¿En tu promesa o en las circunstancias? ¿En dónde y en qué tienes puestos tus ojos? ¿En tu promesa y el propósito de Dios o en las circunstancias del mundo? En 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo espiritual depende de lo que no se ve. Lo espiritual, así como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, léaselo, de lo que todavía no está. Y la convicción de lo que no se ve, todavía no existe, pero tú ya lo crees. Eso es la fe, ni lo ves, ni está, porque es en el futuro y todavía no existe, pero tú ya lo crees. Marcos 16:20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amados, estos cristianos, estos apóstoles, de ese Marcos 16, de esta iglesia primitiva, salían. Algunos no creían en milagros, otros limitaban, otros creían totalmente como hoy. Pero hay un hecho que no cambia, y es que Dios sigue siendo el mismo Dios. Que su plan sigue siendo el mismo plan. Que su evangelio sigue siendo el mismo evangelio. Que su propósito sigue siendo el mismo propósito. Que su mandato sigue siendo el mismo mandato. Que su palabra sigue siendo la misma palabra. Que su espíritu sigue siendo el mismo espíritu y que su poder no ha cambiado en nada. Solo depende de ti que creas. Solo depende de ti que creas en Él y en lo que Él cree y en lo que Él dice. Porque tú eres quien Dios dice que tú eres. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Amados, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra que has compartido esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque en tu infinita gracia y misericordia, Señor, oh Padre, has hablado nuevamente con gracia, con unción, con poder, Padre mío. Sabemos, Señor, que tú, Padre bendito, eres, Padre mío. Tú, Padre bendito, eres quien mantiene, Señor mío, Dios mío, esta bendición, Padre. El ver, Padre mío, que quienes creemos, Padre, recibimos, Señor. Y al recibir, Padre mío, estamos, Padre, presentes en todo aquello que tú tienes, Padre, para nuestras vidas. No nos permitas dudar siquiera un segundo, Señor, de tu promesa. Y así como quienes creyeron, Padre, en los milagros que Cristo hacía, pero creyeron en su palabra, y aún habiendo resucitado y no lo habían visto, Padre mío, creyeron también, Padre. Pero aún quienes lo creyeron hasta habiéndolo visto, Padre, también, amén, Señor. Pero que sea tu voluntad, tu misericordia, tu bondad la que se manifieste con poder y con gloria en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, y comparte, Señor. Mueve nuestro corazón y transforma, Señor. Y que sea tu gracia infinita y tu amor y tu misericordia la que se manifieste con honra, con poder y con gloria en nuestras vidas. Y que descienda en nosotros y que habite en nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Porque esa es tu voluntad, ese es tu propósito, ese es tu llamado, Señor. Y eso es lo que me has llamado a hacer, Señor. A ser instrumento de gracia para bajar el reino, Padre mío. Que el mismo Cristo definió ahí en Marcos, en el capítulo 16, versículos 14 hasta el 20, Señor. Llénanos, Señor, de tu bondad. Y que este poder, esta gracia, este amor, esta misericordia se manifiesten, Padre. Para que sea, Padre,
en todos los aspectos, en todas las dimensiones, en todas las esferas de influencia en las que tú nos has puesto, y aún en aquellas que aún no estamos, pero que tú nos quieres llevar, Padre mío. Porque tú eres más de lo que siquiera podemos comprender. Solo se trata de que creamos, para que lo sobrenatural de tu reino se manifieste en nuestras vidas y en ellas alrededor y como testimonio, Padre mío. Úsanos con poder, Padre, para que se manifieste esta presencia, y úsanos con poder, Padre mío, para que se expanda tu reino, Padre. Y las tiendas se ensanchen y las cuerdas se alarguen como tú me has mandado a que sea, Padre, en este ministerio. En el bendito nombre, Señor, de Cristo el Señor. Y el pueblo dice amén y amén. Dios les bendice. Dios les bendice.